Los retos de la vida religiosa en Plasencia estuvieron bajo la dirección de la Confederación Carvajal y Santa María. En la década del 1420, la Confederación controlaba y dirigía su catedral y su ayuntamiento. Sí había otros señores regionales más poderosos en la zona, pero a través de débiles esfuerzos, esta nueva familia hizo todo lo posible para mantener unida una comunidad judía, cristiana y musulmana. Un esfuerzo colectivo para ellos era los viñedos y vinificación. La elaboración de vino era un interés de judíos, cristianos e incluso musulmanes. Aunque el Corán prescribía a los musulmanes que no bebieran vino porque conducía a una cultura de libertinaje. Esto no impidió a las familias musulmanas poseyeran y administraran su propia producción de vino. De esta manera, la elaboración de vino creó una convivencia de culturas. A veces, la cultura de vino local corrompió incluso a los más devotos, especialmente a los eclesiásticos. Durante la década de 1430, el obispo Gonzalo García de Santa María y los líderes de la iglesia hicieron un esfuerzo para controlar al clero que bebía más de lo que le correspondía del vino producido en la iglesia y los viñedos de propiedad personal. En pocas palabras, el obispo decretó que excomulgaría a los clérigos si los descontentos y obstinados no cesaban y desistían en su consumo excesivo. Durante el siglo XV, la diócesis de Plasencia poseía 15 viñedos, todos ellos ubicados en la parte central y sur del obispado, incluidos el pueblo de Albará, pueblo de Jaraseo y las villas de Trujillo y Puerto de Castaño. En el pueblo de Ávila, donde se ubicaban 12 de los viñedos, el escribano anotó que la iglesia tenía las mejores vides de todas, la viña mayor en el sitio llamado Gordillo Romano y los venados de Viña Mayor donados por Don Miguel Guacos. La catedral rastreó la propiedad de la tierra que rodeaba a los propios venados de la catedral. Había un buen incentivo para hacerlo, ya que sus frutos estaban sujetos a un impuesto eclesiástico o décimos de 10%. Junto de estos viñedos de Trujillo había otros pertenecientes a Diego García Bejarano, Gonzalo García y Don Abraham, hermano de Don José. Aunque se sabe poco sobre Don Abraham y Don José, aparte de que ambos eran judíos nobles, algo sí sabemos de Diego García y Gonzalo García. Eran hermanos, y su madre era Doña Mencía, hija del caballero Diego González de Carvajal y Vargas de Plasencia. Otros registros de 1414 apuntan la elaboración de vino musulmana en la región. Por ejemplo, el cristiano Alfonso Fernández asumió el arrendamiento de un viñedo conocido como La Salgada, el cual estaba con un racimo de viñedos propiedad de Martín Fernández y Juan Gutiérrez, y por último el musulmán conocido solo como Ali. El vinado de allí llevaba el nombre distinto de El Caballo. Más cerca de Plasencia, el caso importante de la familia Jaén es la medida en que los musulmanes se dedicaban a la elaboración del vino y permitían que su entorno los moldeara a pesar de las prescripciones religiosas. La familia musulmana Jaén parece haber sido muy próspera, ya que alquilaba y poseía
varias propiedades fuera de las murallas de Plasencia. En 1462, Abraham Hayim obtuvo una licencia perpetua infinitum para una ollera de vinos, presumiblemente una estructura para elaborar y conservar vino en recipientes de cerámica, y sus tierras a lo largo del río Jezreel y cerca de la puerta sur de la ciudad. Por lo tanto, la tierra ofrecía la oportunidad de crear uvas y vino, y, en consecuencia, esta comunidad de judíos, musulmanes y cristianos los producía. Este es lo que articula la Edad Media global, que los seres humanos de todas las razas y religiones comparten experiencias comunes. Estas experiencias nos unen. La vida no siempre fue buena en Plasencia. A menudo eran los cristianos que causaban problemas a todos, especialmente a los judíos. Una investigación real es nuestra próxima visita a la Edad Media global. A finales de la década de 1420, la familia Carvajal Santamaría en Plasencia enfrentaron una feroz oposición de las poderosas familias como los Álvarez de Toledo o los señores de Oropesa y los Niño o los señores de Valverde. Estos señores desafiaron la autoridad del ayuntamiento plansantino sobre las aldeas vecinas, lo que provocó un conflicto regional por recursos naturales, así como por el liderazgo secular en la región. Había mucho en juego. Si los señores pudieran extender su control sobre estos territorios, entonces ellos podrían recaudar más impuestos de la tierra y sus residentes. Para abordar la salida del conflicto, el rey Juan II intervino en 1431 y envió al juez Miguel Sánchez de Sepúlveda para investigar las disputas. Las investigaciones del juez rápidamente descubrió que el señor de Oropesa había ordenado a los residentes de Jarandía apoderarse de tierras, tomar cautivos y hacer cumplir con prohibiciones de pesca, pastoreo y en áreas de disputa, perturbando así la paz local. Esta estrategia expansionista tenía como objeto volver a trazar las fronteras de Jarandía, reclamando nuevos recursos. La investigación del juez, realizada en la iglesia de San Vicente de Plasencia, reveló las medidas violentas tomadas por los señores locales. Los residentes de las aldeas vecinas testificaron sobre los encarcelamientos indebidos y las muertes de judíos plansantinos, incluyendo el duro trato recibido por el rabino Abraham de Loya, quien fue encadenado y mantenido cautivo en hacinamiento. 3 pastores de Losar fueron tomados como rehenes y se erigieron horcas en tierras en disputa para hacer cumplir los reclamos de los señores mediante la intimidación y el miedo. A pesar de estas revelaciones, el señor de Oropesa no asistió a la visita, que reveló las limitaciones del poder del rey para obligar a sus vasallos a comparecer. Quizás los más incapaces de protegerse y defenderse durante este conflicto regional fueron los judíos de Plasencia. Durante la investigación, algunos residentes encarcelados en Jerez confirmaron
que hombres de Harandía no solo habían tomado cautivo al rabino Abraham de Loya, sino que también lo habían sometido a un trato más duro cuando sus manos no estaban atadas, sino encadenadas. El grupo de prisioneros señaló que sus captores transportaron al rabino a su aldea de Harandía y lo mantuvieron cautivo durante un periodo amplio en una casa aislada en las montañas. Aunque el rabino pareció sobrevivir la experiencia degradante, dos de sus amigos en su comunidad judía no fueron tan afortunados. Los pastores Juan y Pascual Sánchez relataron haber visto a unos hombres transportando los cuerpos de Fártolo y su mujer, ambos judíos de Plasencia, al pueblo de Oropesa. Aunque nadie puede dar más detalles sobre las circunstancias de sus muertes, es posible que fueran víctimas de la horca de Harandía. Aunque los cristianos locales sufrieron la pérdida temporal de libertad, dinero y bienes durante ese conflicto, la investigación del juez reveló que ninguno cristiano perdió la vida durante esos acontecimientos. La muerte de los dos judíos de Plasencia y la falta de los interrogatorios sobre el asunto para parte del juez revelaron que los judíos de Plasencia vivían en una existencia precaria, en una sociedad que los castiga duramente y, en ocasiones, los asesinaba. En última instancia, las conclusiones del juez respaldaron los reclamos del ayuntamiento sobre las tierras en disputa, reforzando la autoridad del rey sobre los señores regionales. Esta sentencia favoreció al Consejo Municipal y la Confederación Carvajal y Santa María, y fortaleciendo sus posiciones políticas y económicas, pero se había perdido vidas. Este es otro hallazgo de la Edad Media global, es decir, cuando no vemos a todos los seres humanos como personas y con compasión, cuando no dirige la palabra como se ven afectados todos los miembros de una comunidad, entonces perdemos una parte de nuestra propia humanidad.